Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al tema del día de hoy. Vamos a desarrollar sobre los procesos psíquicos superiores, parte uno, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? Justamente se refiere a la sensación, la percepción, la memoria. Y en principio vamos a tratar la sensación. ¿Qué es la sensación? Dice que nosotros, como organismos vivos, necesitamos tomar informaciones del medio en el cual están inmersos la sensación y que forma parte de este proceso de toma de información del medio. Así es. Entonces, la sensación es la que nos permite tomar información de todo lo que nos rodea y de todo también de lo que nosotros sentimos. Es por eso que se estudia justamente a quienes, muy bien, a los sentidos. Por eso que la sensación es un proceso según el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos procedentes del entorno. La sensación es el procesamiento cerebral primario precedente de nuestros sentidos principales. ¿Qué cosa es? El oído, muy bien, la vista, el tacto, el olfato, el gusto. ¿Eh? A través de estos sentidos nosotros podemos obtener información del medio, podemos alcanzar información del medio. ¿Para qué? Para que justamente los receptores puedan procesar esa información en nuestro cerebro. Cosa que podamos saber si está haciendo frío o calor, podamos ver si esa figura es de color triangular, perdón, es de forma triangular o de forma cuadrada, si ese sonido es estridente o simplemente es un sonido muy agudo. ¿Ve? Entonces, toda esa información justamente la procesa nuestros sentidos. Y a propósito de los sentidos, tengamos esto en cuenta. Los sentidos son 5 y los órganos que los simbolizan y representan y procesan de igual manera. ¿Qué perciben? Vamos a ver, la vista, por ejemplo, tiene como órgano principal al ojo. ¿Y qué percibe? Colores, formas, tamaños, distancias. El olfato, a la nariz. ¿Qué percibe? Sonidos, ruido, música, ruidos, lenguaje. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la audición, cuyo órgano es el oído. ¿Y qué percibe? Olores, agradables, desagradables, fuertes. Sonidos, agradables, desagradables. El gusto tiene como órgano a la lengua, y esto percibe si algo es salado, dulce, amargo, soso, ácido, picante. El tacto tiene como órgano principal a la piel, y que nos percibe suavidad, aspereza, frialdad, calentura, algo blando o algo duro, ¿no? Esto es la función de cada uno de los sentidos y cuál es su representación en nuestro cerebro. Ahora, los receptores tienen sus tipos, ¿ah? ¿Cuáles son los tipos de receptores que hay? Las vías a través de las cuales esta modalidad sensorial llega hasta las estructuras altas de nuestro sistema nervioso, de acuerdo al sitio en el cual se originan, son exteroceptivas. Los receptores están en el ectodermo. Propioceptivas. Los receptores están en el mesodermo. Y las interoceptivas, los receptores están en el endodermo. ¿Sí? Todos los sentidos nos dan información, sí, cada uno de ellos nos da información, pero esta información justamente es, ¿qué cosa? Es llevada al sistema nervioso de acuerdo a su tipo de receptor. Entonces hay 3 tipos de receptores. Desglosemos cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos los receptores exteroceptivos, que habilitan vías de modalidad sensorial exteroceptivas. Se encuentran en la piel, o sea, en la epidermis, dermis o hipodermis. Están en las terminaciones nerviosas, libres, que están especializadas para recibir nada más que el dolor. Por ejemplo, los discos de Merkel, especializados para recibir el tacto del tipo discriminativo o epicrítico, y los corpúsculos de Meissner, especializados para recibir nada más que el tacto grueso o protopáctico. Como verán, todo lo que significa la piel y la información que recibe, ¿no? Justamente se llaman exteroceptivos, no te olvides, ¿sí? Entonces, toda la información que podemos conseguir del medio que nos rodea, ¿no? A través de la piel, toda la información que podamos obtener se llaman exteroceptivos. Ahora, ¿qué hacen los propioceptivos? ¿Qué es la propiocepción? ¿No? Esto, los propioceptivos.
Es la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posición de las articulaciones. Es importante en los movimientos comunes que realizamos diariamente y especialmente en los movimientos deportivos que requieren una coordinación muy especial. Es decir, la propiocepción trabaja ¿cuál? Justamente trabaja todos los movimientos que permiten al ser humano tener una habilidad, tener un movimiento que le permita equilibrarse, ¿no? Mantener sus controles de su cuerpo cuando tú caminas, por ejemplo, ¿no? Entonces te da la capacidad de movimiento. O sea, si quieres levantar brazo derecho, brazo izquierdo, ¿no? Claro, hoy en día para ti es sumamente fácil, pero justamente se debe a este elemento clave, la propiocepción. Las interoceptivas, ¿de qué tratan? Informan de los procesos internos del cuerpo, captando estímulos de las vísceras. Ajá. Los interoceptivos, como su nombre mismo indica, todo lo que trabaja dentro del cuerpo. Movimiento y todo lo que rodea al cuerpo. No te olvides. Muy bien. ¿Cuáles son los límites de las sensaciones? Las sensaciones tienen, por supuesto, fronteras, tienen limitaciones. Tenemos allí el umbral mínimo, el umbral diferencial y el umbral máximo. Vayamos a repasar. El umbral mínimo, dice, es la intensidad más baja de estimulación que se necesita para activar los receptores sensoriales. Por ejemplo, los rayos X tienen una intensidad tan baja que no pueden ser percibidos por el ojo humano. También tenemos al umbral máximo. Es aquella intensidad por encima de la cual el organismo no está capacitado para percibir. Los ultrasonidos son captados por insectos, pero no por humanos. Y el umbral diferencial es la diferencia mínima que debe existir entre dos estímulos para que el organismo sea capaz de percibirlos. Entonces, todos nosotros, como seres humanos, tenemos límites, tenemos fronteras, tenemos umbrales. Claro, umbral mínimo es algo que no puedes percibir por el ojo humano. Y no solamente por el ojo, también por cualquier sentido que tengamos. El umbral máximo, ¿no? Es un sonido tan fuerte que incluso no podemos captarlos, pero sí algunos otros seres vivos. Y el umbral diferencial justamente es, ¿no? Diferenciar entre lo máximo y lo mínimo. Umbral diferencial. Bien, eso es en cuanto a las sensaciones y los sentidos. No te olvides, los sentidos nos dan información del medio ambiente, nos dan información de nuestro cuerpo para que justamente sepamos qué es, para qué sirve todo lo que nosotros día a día percibimos. Pero a propósito de percepción y percibir, ¿qué es la percepción? Vayamos a analizar. La percepción, dice, es la función que permite al organismo recibir, elaborar e interpretar la información que llega del entorno a través de los sentidos, que resulta de una impresión material de la realidad. Claro, si bien es cierto, los sentidos te dan la información, los sentidos te dicen si hay calor, si ese ruido es intenso o esa forma es cuadrada, pero ¿qué hacemos con esa información? Tenemos la información, pero ¿qué hacemos? Justamente, la función de la percepción es justamente elaborar e interpretar, dice, la información que llega de los sentidos. Sí, elaborar e interpretar. Entonces, eso es un nivel alto ya de comprensión. Vayamos a sus leyes. Tenemos principio de reconocimiento, ¿no? El fondo y la figura. Principio de agrupamiento, semejanza, proximidad, cierre, clausura, continuidad. Percepción de tamaño y profundidad, superposición y tamaño relativo. Principio de constancia, forma, tamaño, color. Estos elementos son leyes de la organización perceptual. También tenemos al sujeto perfecto. ¿Quién es el sujeto perfecto? Es todo ser humano consciente que en forma activa organiza e interpreta la información sensorial. Claro, entonces cuando tus sentidos, ¿no?, recepcionan la información del medio ambiente o de tu cuerpo, inmediatamente la percepción, ¿qué cosas? Elabora e interpreta. ¿A qué se refiere? ¿A qué principio? Por ejemplo, si es una imagen, ¿dónde va? ¿En qué principio? En el principio de reconocimiento. Si esta imagen está encima de otra, ¿quién lo separa, lo identifica? Justamente la percepción de tamaño y profundidad. Entonces hay una organización y es lo que hace la percepción. Organiza toda la información que los sentidos traen. Y para eso está el sujeto perfecto. ¿Quién? El ser humano. Sujeto perfecto es porque justamente organiza e interpreta la información sensorial
no la distorsiona, tal como es, la separa, lo pone, ¿no? Y de manera muy estructurada lo realiza. Ahora, el objeto percibido, ¿cuál es? Justamente es todo lo que puede ser percibido por el perceptor. Tenemos aquí al sujeto, nosotros, ¿sí? Y tenemos aquí al objeto, ¿ve? Este objeto va a generar conocimiento en el ser humano. ¿Producto de qué? De justamente de la relación sujeto y objeto. Ese es el acto de conocer. ¿Cuáles son los elementos de la percepción? Bueno, son tres. Tenemos al percepto, ¿ya? Al objeto y a nosotros, al sujeto. Cuando el sujeto mira al objeto, ¿sí? Cuando el sujeto mira, observa al objeto, se hace un percepto. ¿Y qué es el percepto? Es la representación de la integración e interpretación de las sensaciones. Claro, ¿no? Entonces, sujeto soy yo, objeto es lo que estoy mirando, lo que estoy sintiendo, y lo que interpreto, eso es el percepto. Así es. Pero para interpretarlo tengo tres elementos. El elemento sensorial, unimodal e intermodal, o sea, uno solo o varios, el elemento ideativo y el elemento representativo, ¿no? Claro, como tú ya eres adolescente, si yo te digo, imagina una manzana, inmediatamente haces el percepto de manzana. No necesitas tener el objeto. ¿Por qué? Porque ya tu memoria simplemente la clasificó y está dentro de tu cerebro. Sigamos. ¿Qué vamos ahora? ¿Cuáles son las características de la percepción? La percepción tiene las siguientes características. Es subjetiva, porque las reacciones ante un estímulo varían de una persona a otra. Sí, es subjetiva. O sea, no todos piensan lo mismo que tú, pues esa frase has escuchado, no todos tienen la misma percepción que tú. Sí, para algunos será otra cosa y para ti será otra cosa. ¿Por qué? Porque es subjetiva la reacción ante un estímulo. ¿Qué más dice? Es selectiva. ¿Por qué es selectiva? El cerebro y los sentidos no pueden percibir todos los estímulos y selecciona un campo de percepción. Claro, no se puede captar todo, solo una parte. Y eso nos hace de todas maneras selectivos. ¿Qué más? Es temporal. La percepción es un fenómeno a corto plazo y evoluciona con los cambios en el consumidor. ¿Sí? Entonces, cuando percibimos algo, primero somos subjetivos. No vamos a tener la misma opinión todos. Luego, somos selectos. No podemos, digamos, acaparar todo, ver todo. Seleccionamos. Y después, ¿qué cosa? Allá, lo almacenamos a corto plazo. Y cambia la información siempre. Entonces, por eso que el acto de la percepción siempre es relativa. ¿Cuáles son las funciones de la percepción? Bueno, son tres. Integra los sentidos, ¿no? La información de los sentidos. Interpreta, o sea, qué es, para qué es. Y discrimina, separa, ¿no? Separa lo que es audios, lo que es vídeo, lo que es gusto, lo que es, en fin, cada uno de ellos. Discrimina, los separa. Esas son las tres funciones principales de todo acto de percepción. Ahora, cuando se hace la integración, ¿no? Tenemos al estímulo y a la percepción. Primero tenemos que tener el estímulo y la percepción. El cerebro dice crea su propio mundo, que es semejante al mundo de otros humanos con cerebros parecidos. Claro, como somos humanos, tenemos que percibir como humanos, y eso hace que muchas veces coincidimos en nuestra apreciación. Que muchas veces, casi la mayoría de veces, por ejemplo, el color verde para mí es verde, pues, y para ti también va a ser verde. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es similar y va a captar el verde como verde. No puede captar verde como azul. No. Pero algunos dirán, pero profesor, hay algunos que solamente ven tres colores. Sí, pues no. Esa es una situación muy diferente. Ya eso es una situación de estudio anatómico, fisiológico y psicológico muy distinto, ¿no? Sí, pues hay casos que no pueden ver más colores, pero la mayoría de cerebros humanos identifican colores, formas, sabores similares. ¿Por qué? Porque ya están clasificados así. La interpretación. Las imágenes que percibimos tratamos de incluirlas dentro de una categoría de objetos significativos para nosotros. Y la discriminación permite diferenciar un objeto de entre otros objetos. Por supuesto, ¿no? ¿Dónde está el triángulo? Aquí. ¿Dónde está el cuadrado? Mencione todos los cuadrados. Cuadrado, 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 cuadrado.
Identifique todos los círculos, de igual manera, ¿no? Círculo, 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 círculo. ¿Eh? Estoy discriminando, estoy separando, en este caso, las formas triangulares, ¿sí? Claro, discriminar es seleccionar, separar los que son homogéneos, los que son similares. Interpretar, cuando yo, ¿qué cosa? De todas las imágenes que veo, de todo lo que oyo, de todo lo que gusto, de todo lo que siento, genero objetos significativos, conceptos, apreciaciones. ¿Y producto de qué? De la integración de la información que me dan los sentidos. Ahora, hay factores externos e internos que influyen mucho, por supuesto, ¿no? La percepción, como ya hemos visto, no es un proceso que venga determinado exclusivamente por los mecanismos fisiológicos de los sentidos y el cerebro. Muchos elementos de origen educativo y cultural intervienen en ella, por lo que existen diferencias perceptivas individuales y culturales. Vamos a destacar algunos interesantes. Por ejemplo, los factores externos están intensidad, repetición, tamaño, novedad. Y los factores internos son atención, motivos, intereses, valores, características del observador y la cultura. Eso quiere decir que nosotros, dice, percibimos en base a la intensidad. Percibimos en base a lo que más nos repiten. Y de hecho el tamaño, ¿no? O sea, nos impresionamos. Una cosa es impresionarse pues con un pequeño objeto y otra cosa es impresionarte con un tamaño. Otro, la novedad. O sea, si es diferente, es distinto, es creativo, te llama la atención, ¿no? Entonces son factores externos que ayudan a que la percepción sea muy distinta. Ahora, los internos son, pues, ¿no? ¿Cuánta atención le pones a un objeto, a una sensación? ¿Y cuáles son los motivos por los cuales tú pones esa atención? Y dentro de eso hay intereses, hay valores que te han formado y por eso que tú percibes más eso. Y bueno, pues depende de tus características, ¿no? Y también depende de la cultura, claro. Tanto así que si tú escuchas huayno y escuchas rock o escuchas pop, de todos modos, de esas tres músicas, una más te va a interesar. Por un asunto de cultura, por un asunto de formación, ¿no? Y de atención. ¿Ve? Entre un estofado de carne, un guiso de pollo y una pachamanca, de igual manera, ¿no? O sea, hay interés, hay motivación en torno a qué percibes mejor y cuál es lo que más percibes. Y ahí entra pues tus gustos, ¿no? Etcétera. Ahora, los factores internos, bueno, pues son intensidad, ¿no? La intensidad con la cual recibes las cosas. La repetición constante, por la cual te permite aprender también, porque la repetición es una técnica eficaz para aprender. En fin, vamos a continuar y ahora les induzco a que puedan conocer las leyes o principios de la percepción. Claro, estos fueron planteados por la Escuela de la Forma o la Escuela de la Gestalt. ¿Sí? Vamos a repasar esas leyes. Primera ley, dice, la ley de cierre-complemento. Dice que se percibe formas incompletas como si fuesen completas. Miren, acá puedes ver qué figura geométrica. Ah, ¿ya se ha identificado? ¿Qué es? Claro, un cubo, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, en este caso un cuadrilátero. ¿Pero por qué? Por la ley de cierre. ¿Ves? Todos estos elementos te han permitido ver qué cosa. Sí, pues no, que es un cuadrado, un cuadrilátero. Otra ley. La ley de la semejanza. Dice la agrupación de estímulos de acuerdo a su parecido y características. Todos los círculos aquí, todos los triángulos aquí, todos los cuadrados aquí. La ley de semejanza. La ley de la proximidad es la tendencia de agrupar por la cercanía. Claro, cuando tú los ves, todas estas líneas tienen el mismo tamaño, ¿cierto? El mismo alto. Pero cuando tú ya los ves de manera detallada, no lo tienen. Pero como hay una ley de la proximidad de tu percepción, pasa de que todos son similares. ¿Cuáles son los elementos de la percepción? La percepción se define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo. Claro, para ello tenemos los siguientes. La figura, que es lo central de toda percepción, es lo que tú ves, es lo que ahí está. Y el fondo, es lo que rodea a lo central de la percepción, o sea, de la figura.
Si esta es la figura, siempre toda figura tiene un fondo, ¿no? Claro. Y es allí donde a veces nace nuestra distorsión de la percepción. La ilusión. Bueno, tenemos que es una percepción equivocada que consiste en alterar o modificar la verdadera imagen de un objeto, dándole una que no corresponde. Por ejemplo, entonces, dentro de las alteraciones de la percepción está la ilusión. Claro, cuando parece que es así, pero no lo es, ¿no? Por ejemplo, siempre tú has dicho, ¿no? A mi edad el amor es una ilusión, claro. Y tienes razón, pues, ¿no? Porque es eso. Claro, es algo que tú crees, pero que en verdad no es, ¿no? Estás alterando el objeto. Bueno, otra alteración, la alucinación o falsa percepción, que consiste en captar algo donde en realidad no hay nada. Esa es alucinación, es una alteración también. Entonces, tengan mucho cuidado con las alteraciones de la percepción. No te ilusiones, tampoco alucines, ¿sí? Muy bien. El tercer elemento de la sensación es la memoria. Así es, la memoria. ¿Y qué es la memoria? La memoria, dice, es una función del cerebro que permite al ser humano adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades y experiencias pasadas. Genial. O sea, es todo lo que nosotros almacenamos en nuestro cerebro. Sí, aquí. Y por lo tanto, si almacenamos todo, podemos recuperarlo, ¿cierto? Claro, porque eso es la memoria. Almacena y recupera a través del recuerdo, ¿sí? ¿Y cómo está ahí arrinconada la información? A través del olvido. Vayamos a ver. Primero, etapas de la memoria. Primero nos fijamos, dice. Cuando nos fijamos, hay una fijación, hay un registro de entrada de información, ¿sí? Luego, dice, conservamos la información, o sea, hay un almacenamiento sensorial a largo plazo o a corto plazo. Y luego, cuando evocamos, dice, reproducimos la información de manera voluntaria o involuntaria. De manera voluntaria cuando queremos conseguir la información y la buscamos. Y de manera involuntaria cuando se nos presenta un objeto en el camino, una imagen, entonces evocamos inmediatamente, pero es de manera involuntaria. ¿Sí? Estas son las tres etapas de la memoria claves: fijación, conservación y evocación. Dentro de la memoria tenemos memoria inmediata, relacionada con el concepto de memoria a corto plazo. Hace referencia a la conservación durante un tiempo limitado, apenas unos segundos, de un número también limitado de elementos presentados. Clínicamente nos indica si la función de entrada está intacta. Claro. Entonces, la memoria inmediata es esa, memoria a corto plazo. Memoria a largo plazo o mediata también. Es la información que se archiva y cataloga de modo que pueda ser recuperada cuando se necesita. El repaso es el que ayuda a retener el material. ¿Sí? Entonces no te olvides, memoria inmediata, ¿no? Cuando yo, ¿qué cosa? A corto plazo, ¿no? Identifico todo. Y memoria a largo plazo, es la que yo puedo recuperar, ¿no? Y bueno, ¿cuándo me ayuda a recuperar? Cuanto más repaso tengo, cuanto más repito la información, más rápida es la recuperación. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Al toque me dices eso. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los días pues te llaman, ¿no? Dicen tu nombre, por eso se lo sabes rápido. Esa es una memoria a largo plazo, inmediata. Recupera la información porque está ahí, ¿no? Está permanente ahí. Bien. ¿Qué más? La memoria, dice, tiene alteraciones, ¿ah? No es perfecta. Vamos a ver cuáles son sus alteraciones. La amnesia, primera alteración, es el deterioro de la memoria que se manifiesta por un déficit de la capacidad para aprender información nueva o por la incapacidad para recordar información aprendida. Al transitar por las variadas interrogantes que puede suscitar este trastorno, intente también un acercamiento a los mecanismos de la memoria. ¿Sí? Amnesia. O sea, no me acuerdo. No me acuerdo. Incapacidad de recordar. Esa es la amnesia. Pero tiene sus tipos. Amnesia anterógrada. ¿Qué es? Consiste en la incapacidad para retener información luego de una perturbación cerebral. Al contrario, los recuerdos anteriores al daño se mantienen intactos. El paciente parece olvidar al mismo ritmo que los acontecimientos. Afectará por definición a la memoria reciente a corto plazo. Este trastorno se produce por lesiones en determinadas partes del cerebro dedicadas a la memoria como el hipocampo. Claro. La amnesia anterógrada puede afectar de manera diferente a los distintos tipos de memoria, como son la memoria semántica y la episódica. O sea, solo puede recordar el pasado, valga la redundancia. O sea, solo puede recordar hasta el día del accidente
o el día que pasó, ¿no? Esa distorsión. Pero ya no recuerdas después. O sea, estos actos ya no los recuerdas. Es impresionante la memoria, ¿no? La amnesia retrógrada. Dice, este tipo de amnesia puede manifestarse de manera aguda o progresiva y afecta los recuerdos de los eventos que se desarrollan algunos minutos, días, meses o años antes de la aparición del daño cerebral. Primero desaparecerán los recuerdos más próximos y en último lugar los recuerdos más remotos. La ley del ribot. Se pueden dar por lesiones en las estructuras diencefálicas o por patologías, ¿sí? Por ejemplo, la anoxia, el dolor de cabeza, el aneurisma, ¿no? La intensidad de los picos que hay de dolor en el cerebro, los accidentes vasculares cerebrales, los tumores cerebrales, el herpes, las demencias, todo eso hace la amnesia retrógrada. Es impresionante cómo la amnesia retrógrada justamente daña y afecta los recuerdos de los eventos que tú has vivido. Eso sí es caótico, ¿no? No poder saber cómo te llamas, no saber cómo volver a tu casa, ¿no? Amnesia retrógrada. Son alteraciones de la memoria. Tenemos más, la hipermnesia. ¿Qué es? Es la fijación y evocación de gran cantidad de información en pocos instantes, presente en estados de tensión emocional, febriles o intoxicaciones agudas. La hipermnesia implica la ausencia del olvido y el aumento exagerado del recuerdo. O sea, recuerdas el mínimo detalle, todo, hasta la ropa que estaba vestido, hasta el olor de ese día en la brisa y hasta el color de sus uñas. O sea, hipermnesia es el recuerdo exagerado de un evento. Y hay personas así, por supuesto, se dan esos estados. Paramnesia, cuando la memoria te hace recordar algo que realmente no has vivido. Pero profesor, ¿cómo voy a recordar algo que no he vivido? Pues eso es la paramnesia, te hace recordar algo que no has vivido. Tú dices, no, pero esto ¿cuándo lo viví? Nunca, pues. Esa es la paramnesia. Alomnesia o ilusión del recuerdo. Se falsea el recuerdo provocando una rememoración errónea. Esto es clásico de los adultos y los ancianos, ¿eh? ¿Has notado? Los adultos cuando comienzan a contar sus historias es extraordinario, ¿sí o no? Eso hacen ilusión del recuerdo, ¿no? O sea, en base a la realidad, pero te aumentan y te falsean algunos datos. Claro, y como no tienes cómo probarlos, al final hay que escucharlos. Sí, y son expertos en eso. Bien, vamos a ver qué factores favorecen la memoria. Primero dice, uno tiene una buena memoria cuando hay un estímulo intenso. ¿Qué más? Cuando hay repetición de los hechos. Cuanto más repitencia, aprendes. Tienes mejor memoria. Poner interés en aquello que deseas memorizar. Interesante. Asociación con lo ya conocido. Claro. Ves algo y te lo asocias y interpretas de manera correcta. Descanso adecuado. Tienes que reposar tu cerebro. Nutrición adecuada, comer bien, ambiente propicio para ello. Muy bien, tu ambiente de estudio tiene que ser lo mejor y lo correcto para desarrollar tu memoria. Bien, estos son los procesos psíquicos superiores. 1, la memoria, la sensación y la percepción. La sensación, todos los sentidos. La percepción es lo que te organiza, toma todos los sentidos y procesa la información e interpreta, integra y da una opinión. ¿Y quién pues almacena todo? La memoria, ¿sí? Solo que la memoria tiene algunas alteraciones, ¿no? A veces tienes una extraordinaria memoria, hipermnesia, y a veces inventas, como la paramnesia, o sea, cosas que nunca has vivido las realizas, ¿no? En fin, cada uno de ellos es vital para la sobrevivencia humana. Por eso que, no te olvides, son 3 elementos claves de los procesos psíquicos: la sensación, la percepción y la memoria, ¿sí? A ver, vamos a hacer un repaso de los temas en las preguntas siguientes. Vamos a ver cómo te va. La posición y rotación del cuerpo son sensaciones. Posición del cuerpo, rotación del cuerpo, ¿no? Equilibrio y todo eso. Son sensaciones del umbral, senestésicas, kinestésicas, transducción o estimulación. ¿A cuál se refiere cuando se habla de rotación del cuerpo? Todo lo que es administración de tu cuerpo. Se llaman kinestésicas. Siguiente, los 5 sentidos, conocidos como los 5 sentidos, ¿no? Nos informan acerca de estímulos fuera del sujeto. Por ello pertenecen a la modalidad. Claro, los 5 sentidos nos informan todo de nuestro medio que nos rodea. Ya, ¿a qué modalidad pertenece? Exteroceptiva, interoceptiva,
propioceptiva, nociceptiva, senestésica. ¿Cuál es la respuesta? Exteroceptiva. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea, exterior, ¿no? Exterior. En cambio, la propioceptiva es lo de dentro, ¿no? Lo de dentro, todo lo que sucede dentro. Exteroceptiva. Siguiente pregunta. En relación a la memoria, pregunta de memoria. Si existe un elemento poco común en el material que se quiere recordar, además de no utilizarlo con frecuencia, este tiende a ser. Entonces, si hay un elemento poco común, o sea, que tú no quieres recordar, ¿no? Además, no lo utilizas con frecuencia ese dato, esa información. Entonces, ¿qué pasa con esa información que no lo utilizas, que no lo recuerdas? ¿Qué sucede? Dice, esta tiende a ser recordado, olvidado, rechazado, activado, frustrado. ¿Qué sucede cuando hay un elemento que no utilizas, ¿no? Tiende a ser olvidado. Entonces hay allí la receta para olvidar. Si quieres olvidar a alguien, ¿qué cosa tienes que hacer? ¿Qué dice? Pues, ¿no? No utilices esa información, no la recuerdes, ni lo recuerdes, y lo vas a olvidar. Ahí está el secreto. Bueno, ya no es secreto, ya es público. Si quieres olvidar algo, simplemente corta todos los canales de acceso de información de esa persona. Corta todo, bloquea. Bloquea Messenger, bloquea WhatsApp, bloquea correo electrónico, número de celular, no camines por la calle donde anda, no te encuentres con ella en lugares donde sí podrías encontrarte, en fin, ¿no? Ese es el olvido. Muy bien, seguimos. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por alteraciones degenerativas en la memoria de largo plazo del trabajo procedimental, semántica o episódica. La enfermedad de Alzheimer. Bueno, afecta a la memoria de largo plazo, pues, ¿no? Sin duda alguna, por eso que no puede recordar, ¿no? Pedro percibe continuamente de que el ángel Gabriel se comunica con él por mensajes telepáticos. Estaría presentándose en él una alteración de la percepción denominada. Pedro percibe que el ángel Gabriel se comunica con él telepáticamente. Eso es alucinación, ilusión objetiva, paramnesia, déjà vu o ilusión subjetiva. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Qué está sufriendo Pedro? ¿Qué alteración? La alucinación. Así es, la alucinación. Está alucinando, pues, ¿no? Si te pasa algo a ti, estás alucinando. Ten mucho cuidado. Seguimos. Proceso que permite la liberación de recuerdos inútiles. Proceso que permite la liberación de recuerdos inútiles. El olvido, la amnesia, la paramnesia, la hipermnesia, la dismnesia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el proceso que permite la liberación de recuerdos inútiles? Sí, porque hay recuerdos inútiles, no te sirven. ¿Cuál es? El olvido. Exacto, el olvido. Recuerdo con mucha claridad la charla de orientación vocacional a la que asistí la semana pasada. Tú recuerdas con claridad esa charla. ¿Qué has hecho? Evocación, memoria a corto plazo, localización, memoria conceptual, motivación. Recuerdas con mucha claridad la charla de orientación vocacional. Por lo tanto, has evocado. Claro, recuerdo la charla, has evocado. Ha reconocido la información tu cerebro, inmediatamente te la da a conocer. Paulita se da cuenta que la persona que ella decía ver a 100 metros de distancia, ahora que está a 20 metros, ve que es un árbol. ¿Qué se ha producido en ella? ¿No? A distancia dijo que es una persona, pero cuando se acercó más, pues era un árbol. Se ha producido alucinación, agnóstico, apraxia o ilusión. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Ha habido ilusión, sí, ilusión, claro. ¿Notas? Es una ilusión, ¿no? Entonces, muchas veces la ilusión, pues, eso genera, ¿no? Eso genera en nosotros, nos ilusionamos, pero en realidad no pasa nada, ¿no? Siguiente pregunta. La sensación es considerada un proceso. La sensación, cognitivo, afectivo, psicológico, fisiológico, conativo, ¿no? La sensación es justamente ese proceso que nos permite, ¿qué cosa? Percibir todo lo que es del medio ambiente y de nuestro cuerpo, ¿no? Y a través de los sentidos. Entonces, si es de todos los sentidos, oreja, nariz, boca, vista, piel, entonces, ¿qué es? Cognitivo, afectivo, psicológico, fisiológico, conativo.
Sin duda alguna es fisiológico, claro, porque la piel, por ejemplo, es el órgano más grande, es el sentido más que está en todo el cuerpo. En fin. Bueno, eso fue la clase del día de hoy, jóvenes, señoritas. Espero que estén bien, cuidándose siempre, por favor, ¿ya? Hay que cuidarse y cuidar a la familia, porque tú eres el futuro de nuestra patria, así que por lo tanto tienes que cuidarte. ¿Cuál es la tarea? Fácil, ¿no? Resuelva y sustente las prácticas de la página 193 del módulo del segundo trimestre. Bueno, ya tienes el módulo, ya fuiste a recogerlo. Y en la página 193 están las preguntas de esta semana. Sí, esas las resuelves y las sustentas y me lo envíes. Pueden enviarlo en material digital también, ¿eh? En Word, de preferencia en PDF. ¿Sí? Una vez que haces en Word, lo conviertes a PDF y me lo envías a la plataforma. Como también puedes hacer en tu cuaderno, la clásica, haces en tu cuaderno, tomas la foto y la subes a la plataforma. ¿Sí? Tengas un buen día y cuídate siempre.